Sí, yo empiezo como trainee todavía cuando estaba en la universidad. Mi primera posición como trainee la conseguí gracias a un profesor de la universidad que me caía muy bien. Ni siquiera era mi profesor, era el asistente del profesor de la clase de programación y él me caía mejor que el profesor, ¿no? Y era el último día de clases y le dije, oye, ¿en tu trabajo no están buscando becarios, ¿no? Trainees. Y me dijo, ¿qué crees? Que justo hay uno. Hay unas posiciones, si sabes Visio, que es un software para hacer diagramas, y si sabes inglés, es justo lo que buscan, ¿no? Dije, fui a la entrevista, recuerdo que fue en una planta industrial cerca de la universidad donde yo estaba, y ahí me entrevistaron en inglés, me preguntaron si sabía usar Visio, les dije que sí, me dijeron, empiezas mañana. Este es el podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos al podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y hoy tengo el placer de conversar con Mariano Rentería, un influyente líder en el mundo de la tecnología. Mariano es vicepresidente de ingeniería en MidTrainer. Él inició su carrera en programación hace 19 años y él ha sido pieza clave en el crecimiento de su equipo, liderando a más de 60 ingenieros de software. Además de su notable trayectoria, Mariano se ha destacado por su participación activa en la comunidad de PHP México, inspirando y educando a la próxima generación de programadores. Hoy nos compartirá más sobre su inspiradora carrera y los momentos que marcaron su vida profesional. Así que sin más preámbulo, aquí tienen la entrevista con Mariano. Mariano, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y poder compartir y conversar sobre tu trayectoria. Bienvenido al podcast de FreeCodeCamp en español. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer compartir con otras comunidades y otros equipos. Bueno, algo que habíamos comentado fuera es la trayectoria larga que tienes y quiero empezar ahí. Empezaste como trainee. Sí. ¿Y cómo fue el principio para ti como trainee y cómo fue esa experiencia? Sí, yo empiezo como trainee todavía cuando estaba en la universidad. Me acuerdo que estaba en el último año y medio, yo creo, de la universidad, empecé como trainee. Mi primera posición como trainee la conseguí gracias a un profesor de la universidad que me caía muy bien. Ni siquiera era mi profesor, era el asistente del profesor de la clase de programación y él me caía mejor que el profesor, ¿no? Y era el último día de clases y le dije, oye, ¿en tu trabajo no están buscando becarios, ¿no? Trainees. Y me dijo, ¿qué crees? Que justo hay uno. Hay unas posiciones, si sabes Visio, que es un software para hacer diagramas, y si sabes inglés, es justo lo que buscan, ¿no? Dije, sé Visio más o menos, y sé inglés, pues voy, ¿no? Fui a la entrevista, recuerdo que fue en una planta industrial cerca de la universidad donde yo estaba, y ahí me entrevistaron en inglés, me preguntaron si sabía usar Visio, les dije que sí, me dijeron, empiezas mañana. Yo acepté enseguida. Yo tenía un trabajo en un centro comercial y no había pensado que tenía que renunciar y llegué al trabajo y les dije, ¿qué creen que hoy es mi último día de trabajo? Porque mañana empiezo un nuevo trabajo, ¿no? O sea, como el otro trabajo era o sea, era mi primera vez, ni siquiera pensé de no, necesito 2 semanas o déjame lo pienso, ¿no? En ese momento yo dije que sí y luego dije, ¿ahora cómo tengo que ir a renunciar? Pues ya puse mi cara, renuncié. Duré ahí un año más o menos y decidí que lo que más me gustaba era programar, ¿no? O sea, aprendí muchísimo los procesos y yo creo que esa experiencia de trainee fue una base clave en mi formación hasta la fecha y dije, necesito pasarme algo de programación porque es lo que me gusta. Así que otra vez le escribí a una persona que yo conocía que trabajaba en el departamento de sistemas de una empresa y le dije, oye, me gustaría saber si ustedes no están buscando programadores, becarios, trainees. Me encantaría aplicar. Y me dijo, ¿qué crees? Que sí tienen vacantes. Ven a aplicar, ¿no? Y entonces fui y me hicieron una entrevista de programación en papel, ¿no? Había que resolver en papel unos algoritmos, me dijeron con el lenguaje que tú quieras. Y una semana después me dijeron, sí, quedaste contratado, ¿cuándo puedes empezar? Esta vez sí me tomé unas 2 o 3 semanas y listo, renuncié. En el siguiente trabajo de trainee estaba ganando un poquito menos, pero yo sentía que ya estaba en el área que me interesaba, ¿no? Entonces, ahí en ese empleo duré 4 años, no 4 años de trainee, yo creo que de trainee fueron como 6 o 10 meses más o menos. Y ahí fue donde empecé
empecé a crecer como junior, ¿no? Pero yo digo que esos dos primeros empleos de trainee, pues fueron gracias pues a mi lista de contactos, ¿no? De personas que Sí. también medio me conocían. O sea, el asistente del profesor, pues medio me vio por 4 meses trabajar y sabía de mí. Y la otra persona, era un conocido de un familiar que yo había visto en algunos eventos y platicaba con él de tecnología. Entonces le pedí su mail un día y me animé y le escribí y pues me aceptaron. Yo no trabajaba con él, pero pues él me consiguió la entrevista, ¿no? Qué bueno, y eso creo que es algo que no toma mucho en cuenta de poder dar la oportunidad de trabajar antes de graduarse. He escuchado a algunos que han conseguido trabajos de desarrolladores ahí mismo en la universidad y en tu caso, en las conexiones, ese es el lugar donde uno puede tener más cercano la oportunidad y no esperar hasta que uno se gradúe. Ahora, mencionaste que el primer trabajo, lo que tú querías era de programar. ¿Verdad? Ese era lo que te llamaba más atención. ¿Cómo inició ese amor o esa curiosidad por programación? ¿Cómo inició? ¿Alguien te indujo a la Sí, programación? me indujo a esa droga fuerte, incómoda, desde la secundaria. Desde la secundaria, Rafael, que es cuando yo tenía 12 años. Yo estudiaba en una escuela particular acá en México, en la Ciudad de México, y yo pienso que fuimos la primera generación que le empezaron a enseñar programación. Y yo creo que un profesor loco le vendió la idea a la escuela de que la programación había que empezarle a enseñar. La escuela, el colegio la aceptó y nos empezaron a enseñar programación con QBasic. Y era muy sencillo, tenías que hacer me acuerdo mucho que tenías que pintar la palabra hola así con puros asteriscos, ¿no? Así, y luego primero con puras posiciones, ¿no? Y luego empezamos a aprender Ujú. con ciclos para pintar de aquí esta posición a esta posición, luego de esta aquí la H y así escribir el hola, ¿no? Y a mí fue amor a primera vista, como lo digo, porque yo tenía también el talento, ¿no? O sea, creo que ahí también descubrí que yo tenía el talento y se me facilitaba y me gustaba mucho y siempre buscaba aprender un poco más, ¿no? O sea, acababa yo el ejercicio y ya le estaba empezando a meter mano para ver qué más podíamos hacer con QBasic y toda la secundaria, prepa en ese colegio nos enseñaron a programar. Me acuerdo que mi examen final de prepa fue hacer un editor de texto con Visual Basic, que era pues, como simular Word, ¿no? Le ponías los botoncitos Sí. y cambiaba las negritas o el inclinado, le daba formato o le daba guardar, o sea, ya controlabas archivos, sí tenía algo de complejidad y, y estaba muy padre, o sea, a mí me apasionaba mucho y siempre desde ahí yo creo empecé incluso a ayudar a otros, ¿no? De que el compañero, la compañera de junto, hace poco una vino a mi casa que estudió conmigo y me dijo, me acuerdo cómo me ayudabas en computación, ¿no? Entonces les ayudaba mucho porque pues no les funcionaba, etcétera, y yo acababa muy rápido lo mío, ¿no? La verdad es que sí fue esa droga o algo así que fue algo que me encantó y me apasionó y desde ahí yo supe que tenía que estudiar en la universidad algo relacionado con ese talento, que en aquellos momentos yo pensaba que no me iba a ir bien. O sea, yo pensaba que Mm, iba a ser tal vez como querer estudiar astronauta, ¿no? Que era así algo que yo veía ujú. lejano y ocurría en Estados Unidos. Mi visión del mundo era muy corta. Yo decía, pues los programadores si sabes, han de ser pocos y a lo mejor no hay mucho trabajo de esto, pero me gusta, ¿no? Y lo voy a intentar. Y yo creo que en la universidad es cuando cambia un poco mi perspectiva, pero en la secundaria yo nunca pensé de quiero ser programador, o sea, pensé que eso era como decir quiero ser, ¿sabes? Astronauta, no es algo factible para nadie, ¿eh? Sí, sí, y eso es muy interesante que en los primeros años de muchos que han en los 12 años, a los 13 años, algunos a los 9, es muy fundamental el poder tener ese acceso, porque creo yo que el simple hecho de poder ver lo que uno puede hacer sin pensar si uno va a tener esa como carrera es importante, porque lo que te llamó la atención no era tanto si ibas a ganar un salario No, grande, si ibas a tener un cierto nivel de posición, sino el simple hecho de lo que podías hacer sí, y también pues que se te hacía fácil, sí. entonces te sentiste cómodo ahí. En la universidad, ¿fue algo diferente a lo que tú estabas aprendiendo o fue alguna ajustes que tuviste que hacer
o fue también fácil porque ya tenías el hilo de lo que estabas haciendo? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, en la universidad también yo lo he platicado en entrevistas, no me da pena, pero tuve que elegir entre una licenciatura o una ingeniería, ¿no? Y estaba en esa indecisión si quería estudiar la licenciatura o la ingeniería. Y al final elegí la licenciatura porque me gustaba también mucho la parte de negocio y yo veía que también tenía las materias de programación que me interesaban, así que elegí eso. Y efectivamente, como traía yo ya, vamos a decir, 6 años programando a un nivel Ujú. básico y en la universidad, pues muchas veces ellos cuentan con que tú a lo mejor nunca has programado, pues sí, poco a poco sí se me hizo fácil de cierta forma, pero aproveché mucho a los maestros para poder hacer cosas un poquito más, ¿no? O sea, ellos ya tenía una buena Ujú. relación con ellos y decir, acababa lo que ellos me pedían y les decía, a ver, investigaba un poco cómo hacer esto diferente, cómo poderlo llevar un poquito más allá. Este, sí, efectivamente en la universidad yo me sentía que era muy bueno, ¿no? Y es ahí donde obtengo mi primer shock en el mundo laboral, porque yo salgo a lo mejor de la universidad sintiéndome que de mi generación tal vez era una persona con mucho talento, pero volviendo a mi experiencia como becario, pues yo creo que a los, no sé, al mes, yo creo, rompo algo muy grave del trabajo, ¿no? Entonces, sí fue como pues fue un ajuste de tus expectativas a la realidad muy Sí, sí. fuerte para mí, pero que me sirvió mucho, ¿no? Por eso yo también sí recomiendo mucho trabajar, estudiar, que sí es muy pesado. O sea, la verdad es que yo cuando ya solo trabajé, yo dije, esto ya es fácil, ya solo son 8 horas, esto es pan comido, ¿no? Pero sí, la universidad me gustó mucho, hice muy buenos amigos, participé en algunos concursos de la universidad. También ahí descubrí que cuando ya te empiezas a enfrentar a otras personas programando, pues a lo mejor no eres tan bueno o tampoco le dediqué tampoco tanto el tiempo como para... Me gustaba más el tema de resolver más que el tema de algoritmos, Ujú. ¿no? Y muchas veces en los concursos es algoritmos, y ahí sí empiezan a jugarte las matemáticas avanzadas un poco en contra, ¿no? Y ahí sí pues fue donde un poco a lo mejor siempre ha sido un poco mi talón de Aquiles, ¿no? Era la parte más cruda, que a lo mejor no tuve esa formación que si hubiera estudiado a lo mejor la ingeniería, ¿no? Bueno, y creo que en ese sentido, tú tenías la ventaja que habías estado estudiando, ya habías estado trabajando antes de graduarte, pero cuéntanos de ese shock, o tal vez de esa anécdota de que rompiste algo. ¿Qué fue? Si puedes contar qué Sí, fue y cómo lo resolvieron. pues sí, me acuerdo mucho que no me acuerdo si fue seguro en mi primer año, ¿no? Como becario de programación. Este, esta empresa donde yo trabajaba, también ese fue un shock, ¿no? Porque en la universidad estaba muy casada con el tema de Java y incluso Mm. nos certificaban, nos preparaban para certificarnos en Java, tenían convenio con Sun Microsystems cuando existía. Este, y en mi primer trabajo usábamos PHP, ¿no? Que era, pues el PHP también viejísimo, o sea que me sigue Ujú. gustando PHP. Y ahí fue cuando lo conocí, pues era mucho más libre, no definías variables, etcétera. Entonces, pues yo durante el primer año que me estuve adaptando un poco al tema de PHP, diferente de Java, etcétera, un día y sí ejecuté un famoso delete singware o una cosa así en la base de datos de producción y borré todos los menús de estas aplicaciones que hacíamos, ¿no? Que eran aplicaciones de Office, bueno, de back office para la empresa. ¿Y qué tuvimos que hacer para arreglarlo? Pues sacar el backup, ¿no? O sea, yo tuve que ir ahí con la cara con mi jefe de borré todo. Y me dijo, ¿cómo qué? Y aprendí desde ahí. Nunca he vuelto a hacer un delete singware en mi vida. Y tuvimos que pedir el backup. Y sí tardamos, yo creo, unas 2 o 3 horas en restaurar todo. Pero sí, ese y otros ejemplos que fueron un shock así cuando yo quería hacer algo y la otra persona lo hacía mucho más rápido que yo y se veía, ¿no? Que yo era pues el becario y no era el senior que estaba ahí, ¿no? O sea, sí se notaba luego. Y que, hablando de PHP, ¿qué es lo que te desenvuelves más? Y que vamos a hablar un poco más con respecto al cambio que hiciste en la compañía MidTrainer, donde estás actualmente. ¿Qué fue de PHP, a diferencia de Java, que te inclinaste más ahí? Bueno, primero que nada me llevó el ámbito laboral, ¿no? O sea, yo, como te decía, primero estudié Java en la escuela,
Luego en este trabajo estuve 4 años trabajando con PHP. Luego conseguí otro trabajo que me pidieron puro Java. Y luego seguí con Java otros como 4 años. Y luego regresé a PHP por el proyecto de MedTrainer, ¿no? Entonces, eventualmente PHP se ha vuelto el lenguaje que más he utilizado, ¿no? O sea, es el lenguaje en el que más años de experiencia tengo. ¿Y qué es lo que me gusta? Su flexibilidad, que es muy flexible de hacer ajustes. Me gusta mucho la cantidad de librerías que hay, que no requieres instalarle muchas cosas, etcétera. Esas son de las cosas que a mí me gustan, que me parece un lenguaje ligero, vamos a llamarlo así, ¿no? A diferencia a lo mejor de Java, que sí es un lenguaje pues que requieres un servidor más avanzado, incluso desde hace años, ¿no? Cuando todos jugábamos con el hosting, eran más caros los hostings en Java que los hostings en PHP, ¿no? En PHP. Entonces, sí creo que son de las cosas que poco a poco me fueron gustando. Y ya con el paso de los años, pues empezar a conocer a las personas que colaboraban y que eran parte de las comunidades y de los proyectos open source, también me generó pues un poco más de afinidad, ¿no? Que es al final del día, y el por qué me ha terminado gustando, ¿no? Y entonces, y ya luego viendo cómo hay muchos proyectos robustos, etcétera, que a lo mejor han quitadole tal vez el mal nombre que puede tener de código espagueti o difícil de mantener, etcétera, pues me he seguido por ese camino y por eso hoy me gusta bastante PHP y me gusta mucho la programación web, ¿no? También, que es al final a donde me he enfocado, ¿no? No conozco mucho pues de otras cosas como mobile o así, por ahí es donde más caí. Sí, y tú has podido ver en la evolución de PHP, que es lo que mencionaste, que al principio era bien simple y con lo que ha evolucionado, me imagino que has crecido con eso, pero ahora, ¿por qué crees que ha tenido mal nombre, como mencionaste también? ¿Por qué crees que algunos, o es el simple hecho que cualquier programador porque le da el mal nombre? Porque yo creo que hay muchos todavía que siguen usando. WordPress es uno de los más grandes. Claro. Entonces, ¿qué crees en tu opinión que sería la razón por qué le da mal nombre al PHP? Yo creo que tiene todo que ver, por ejemplo, como te digo, ¿no? Desde la universidad, en donde en teoría nos empiezan donde nos empezamos de cierta forma a adoctrinar, o de las personas que sigues, ¿no? Entonces, hay muchísimos lenguajes o muchísimos frameworks que uno no conoce, pero escucha de ellos a través de alguien. Y muchas veces esas personas dan una opinión tal vez no muy positiva por experiencias de ellos muy tal vez negativas con ese lenguaje, ¿no? Entonces, hay una analogía que pasa mucho en México, no sé si sea apropiada para tu podcast, pero cuando alguien se emborracha con tequila o con vodka, la gente se enoja y dice, el vodka me cae mal, el vodka hace que me duele la cabeza, el tequila me cae mal, entonces, o algo comes y te enfermas del estómago, y entonces es que yo no puedo comer esto, ¿no? Porque me hace mucho daño. Entonces yo pienso que de cierta forma a los lenguajes les hemos puesto una connotación así, ¿no? Que alguna experiencia no placentera te hace, pues, hablar en general de esto, ¿no? Entonces sí, PHP, muy al inicio, era un lenguaje que te permitía hacer de todo para todo, como muchos lenguajes como JavaScript, si los llevas al extremo, y se generó muchísimo código espagueti, muchos proyectos dejaron de mantenerse, como dices tú, en el caso de WordPress, pues hay muchas vulnerabilidades, como porque pues hay tantos sitios que todo el mundo los quiere hackear, entonces están buscando constantemente cómo encontrar las vulnerabilidades, ¿no? Pero es un lenguaje que ha evolucionado. Afortunadamente también sí tuvo una etapa en donde no evolucionó, pero pues hoy en 2024 es un lenguaje muy maduro, rápido, estable, mantenido, que pienso yo que al final del día es a veces algo muy importante cuando eliges una tecnología. Elegir una tecnología que te va a durar a largo plazo si es que tú vas a crear un producto o un problema que va a ser a largo plazo, ¿no? Si vas nada más a aprender, pues nada, ¿no? Pero sí, más que nada, es por eso yo creo que la gente le tuvo mala a PHP por algunos programadores malos, proyectos en los que participaron y no han tenido buenas experiencias, ¿no? Y yo creo que es ahí donde la gente que tuvo buenas experiencias, pues lo recomienda, ¿no? Bueno, hablando de buenas experiencias, vamos a hablar cómo tú apostaste por PHP cuando entraste a
Meat Trainer. Cuéntanos tu rol ahorita, que estás ya trabajando por 10 años, Sí, tu rol y cuáles tus responsabilidades en Meat Trainer. claro. Sí, actualmente en MedTrainer soy vicepresidente de ingeniería. Es un rol nuevo que estoy empezando a tener desde este año. Y pues mi trabajo es en enfocarme y dar dirección a todo el equipo de ingeniería de MedTrainer, ¿no? MedTrainer es un software as a service, para empresas en Estados Unidos del sector salud. Nuestros clientes son clínicas, hospitales que buscan mantener control sobre algunos procesos que ellos tienen de compliance. Y bueno, el equipo de ingeniería, que todo está en México, me reporta a mí en una estructura, y buscamos pues crear un producto que sea mantenible, escalable, y pues todos los dramas que eso conllevan diario, ¿no? El Riverte ayer que nos está tocando, ahorita que nos están escribiendo y cosas así. Tomar algunas decisiones, ¿no? Ver que los proyectos salgan en forma organizada, que tengamos los recursos asignados, etcétera. Eh, ¿Cómo apostamos por PHP? Esa es una historia que yo siempre la platico, es chistosa, ¿no? Porque yo trabajaba en una consultoría hace muchos años, bueno, antes de MedTrainer, en donde nos llega el proyecto de MedTrainer, y yo en esa consultoría estaba trabajando en Java, era una consultoría española, entonces tampoco tenía yo que hablar inglés. Y cuando llega el proyecto, mi jefe recibe la llamada, la pone en altavoz, yo estaba en una junta con él platicando otras cosas y dice, déjame tomar esta llamada, la pone en altavoz. Y le platican que parece que tienen un nuevo cliente, pero van a hacer parece que tienen un nuevo cliente y necesitan a un equipo, crear un equipo, contratar personas, porque el cliente quiere PHP y el cliente está en Estados Unidos y necesitan a alguien que hable inglés, ¿no? Y yo estaba sentado enfrente de él y le digo, pues yo sé PHP y yo hablo inglés. Y dicen, perfecto, que lleve el proyecto Mariano, ¿no? Que contratemos gente. Entonces, pues nada, una semana después conozco a los founders de MedTrainer, en la consultoría hacemos la versión 1 y pues así empieza, ¿no? Me salgo de la consultoría y continúo trabajando con ellos cuando teníamos 0 usuarios, 0 clientes, 0 empleados, ¿no? Solo ellos en Estados Unidos y yo en México. Y el proyecto nace con PHP porque ellos tenían a alguien a quien le contratan para crear como ellos le llamaban la Biblia, literal así se llama el archivo de MedTrainer Bible, ¿no? La Biblia de MedTrainer, en donde traía las especificaciones de qué módulos necesitaban, cómo tenían que funcionar, eran como 15, 17 páginas, y la tecnología que requerían era PHP, ¿no? Entonces, yo con mi experiencia en Java, busco qué framework de PHP se parecía más a lo que yo recomendaría con Java, ¿no? Y en aquel entonces, pues el framework era Symfony, y pues nada, de ahí nos fuimos con Symfony, como decimos, Symfony for the World. Y poco a poco ese fue de los retos, ¿no? Incluso contratar talento que tuviera experiencia en Symfony, que no es muy usado en México, pero uno lo fuimos encontrando, que sí había, y otro lo fuimos nosotros creando, Rafael, y poco a poco así es como fuimos avanzando. Bueno, actualmente hay más de 60 ingenieros en software en MedTrainer, y en esos transcursos has podido no solamente ver el crecimiento de MedTrainer, también en la manera que has trabajado ahora como con un equipo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de estando tú solo velando por el código y que trabajara, y al poder tener responsabilidad de otros desarrolladores que estén haciendo y mejorando este MedTrainer? Sí, yo creo de las cosas que a mí más trabajo me cuestan, y a veces no parece, pero es el delegar. Me costó mucho trabajo aprender a delegar muy, muy al principio en MedTrainer, ¿no? Conforme fuimos creciendo, siempre fui como delegando lo fácil. Te delego lo fácil, y siempre lo fácil, y yo hago lo difícil, y tú lo fácil, y yo lo difícil, y para que tú no sufras, ¿no? Y poco a poco tuve que aprender a delegar lo difícil y yo hacer lo fácil, porque el tiempo no me daba para yo hacer lo difícil y delegar y estar en juntas y entender al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco tuve que aprender a delegar lo difícil y yo enfocarme en lo fácil, hasta que eventualmente me quedé sin nada de programación, ¿no? O sea, yo creo que ya los últimos, ¿qué serán? Unos 4 años que no programo nada en MedTrainer. Todavía reviso pull requests de vez en cuando que veo que pasan por Slack, pero pues sí fue un proceso un poco complejo, incluso en la historia de MedTrainer. O sea, a lo mejor tú ahorita que me decías, no, pues tuviste un ascenso
sí creo que cuando miro para atrás mi carrera profesional, sí ha sido como creciente, ¿no? Constante, crecimiento constante, obviamente con algunos años pues en la misma posición, que es lo normal. Pero, por ejemplo, muy al principio de MedTrainer, pues yo era el CTO, ¿no? El CTO de 3 personas, tal vez, ¿no? Luego ya contrataron otro CTO y yo quedé como director, ¿no? Y entonces, luego otro CTO y así, ¿no? O otro VP y así. Entonces, como que sí he tenido, como pareciera que si lo lees han sido como altas y bajas, pero realmente sí, pues eran épocas diferentes, ¿no? No era lo mismo ser el Sí. CTO de 3 que ser el VP de 60 y tantos, ¿no? Casi 70. Entonces, y la madurez de la compañía pues no era tampoco de cerca la misma, ¿no? Entonces, creo que esos ajustes de decir, ahora tú no eres el jefe, tienes un jefe encima de tecnología, ingeniería y que le reportas fueron también de las cosas que yo sí me adapté y que las acepté y en lugar de decir, no, pues me están quitando, dije, algo puedo aprender de aquí. Jamás me bajaron el sueldo, entonces tampoco era como que estaba yo sufriendo, pero, pero sí, a lo mejor a veces si eres muy celoso de tu título o de tus responsabilidades, incluso de, pues ya no hablarle directo al CEO, pues, no sé, cada semana, ¿no? Porque ahora ya yo creo que hablo con Sí. él cada 6 meses, ¿no? Entonces, ya en un ambiente mucho más personal que en un ambiente laboral, ¿no? Ya hay gente en medio, entonces sí fueron como yo creo de los retos también que tuve que aprender aquí en MedTrainer. Ahorita actualmente ofreces muchas mentorías, das consejos, tienes un podcast donde das consejos, tips para las entrevistas, um, también ves los resumes. Entonces, puedo ver que tienes no solamente la experiencia, pero también sientes en cierta manera la responsabilidad de poder ayudar a otros. ¿Has podido ver tú eso igual manera con tu equipo donde tú te das el tiempo de poder dar mentoría o ayudarles a poder crecer en sus propios roles? Sí, pues yo creo que mi responsabilidad principal siempre es con mi equipo, ¿no? Y que mi equipo crezca conmigo, ¿no? Y es algo que me han permitido también mis jefes, ¿no? Entonces, de cierta forma vas creciendo y los vas jalando y ellos tienen que ir jalando, ¿no? Yo les digo incluso, Ujú. si ves que esta persona ya no la podemos jalar, o sea, tenemos que hacer algo o para que suba o tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad que todos estén subiendo. Y cuando saqué el libro de liderazgo, mi objetivo fue hacerlo para mi equipo, ¿no? Pensar en ellos y decir, a ver, a- eh, me pasó, ¿no? Cuando promoví a alguien me dijo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo es? ¿O cómo funciona? Y dije, bueno, pues déjame, me pongo a hacer como un manual para ti, ¿no? O sea, yo lo hice pensando en ellos y a ellos se los di gratis y luego dije, pues lo voy a vender a alguien. O sea, y de cierta forma agarré y dije, pues empecé a colaborar con universidades, hice el podcast que me gusta, porque siempre he sido un apasionado de la tecnología, ¿no? O sea, hago estas cosas, como dice esta canción del Residente, ¿no? Dice, yo esto lo hago para divertirme, ¿no? Entonces, de cierta forma también tengo la pasión y las mentorías y todo eso, siempre les puse un costo porque dije, bueno, de cierta forma mi tiempo tiene un costo, no las voy a vender a lo que se la vendería tal vez a una empresa, pero pienso yo que hay gente que necesita ayuda y está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y entonces he aprendido mucho también, es todo el podcast, todo me mantiene también muy ubicado en qué es lo que pasa alrededor de mí, ¿no? Y no solamente vivir en mi burbuja, entonces también yo aprendo Hmm. muchísimo del podcast y de todo lo que hago, más que simplemente compartir, ¿no? Y me gusta y poco a poco sí he traído muchas de esas cosas y a mi equipo, claro que tengo mis unos a unos semanales con ellos y hablamos con las personas que a lo mejor no están teniendo un buen desempeño y el objetivo es que lo tengan y cómo les ayudamos y ellos son mi responsabilidad número uno, ¿no? Todo lo demás es el extra que sale, Rafael. Hmm. No, no, y estoy de acuerdo. El podcast o el crear contenido o ser parte de comunidad siempre beneficia a uno mismo también, como uno también puede contribuir de alguna manera. Hablando de comunidad, tú eres parte de la comunidad de México de PHP. Háblanos cómo inició esta colaboración o cómo empezaste tú a iniciarte a ser parte de esta comunidad y cómo ha sido tu experiencia. Sí, fíjate, una vez contraté a una persona y esa persona pertenecía a la comunidad de PHP, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no contactamos a la comunidad de PHP
porque tal vez no te has dado cuenta, pero a lo mejor son una de las empresas que más programadores de PHP tiene en México, ¿no? Y en aquel momento yo creo que éramos 30, 40, y le dije, bueno, pues es un buen punto, ¿no? A lo mejor algo podemos contribuir y algo podemos aprender unos de otros, ¿no? Y el talento se fortalece. Yo nunca había sido fan de las comunidades, vivía en la Ciudad de México y la Ciudad de México es muy caótica, entonces ir a eventos para mí era dedicarle mucho tiempo personal. Entonces me parecían así tiempo que yo no tenía, ¿no? Entonces, pues nada, me agregaron el Slack y poco a poco empecé a platicar y poco a poco me empezó a gustar y empecé a hacerle ahí la bulla. Eh, y empezamos a organizar eventos, ¿no? O sea, nosotros nuestro objetivo era ir reclutando también personas, pero también que nos conocieran y un poco de branding de que trabajábamos para que a lo mejor eventualmente alguien que no estuviera contento con su trabajo nos preguntara si podían trabajar con nosotros, porque sí, había un mindset ahí de siempre, always be recruiting, ¿no? Siempre estar reclutando. Sí, Entonces, sí. como contratábamos cursos para nuestros ingenieros, ¿no? Les contratamos un curso, decidimos hacer un evento con la persona que venía a dar el curso y nosotros poníamos la oficina, cervezas y unas pizzas y que la gente viniera, ¿no? Y así empezamos a organizar un par de eventos en Querétaro con la comunidad de PHP y pues ellos contentos, era yo creo un ganar-ganar y poco a poco me fui metiendo más, ¿no, Rafael? Hasta que pues sí, me fui parte del equipo core y me gusta colaborar y creo que últimamente todos hemos estado muy ocupados, pero pues el Slack ahí está diario y diario estamos ahí platicando pues de todo, ¿no? Tanto nos reímos de nosotros mismos. Muchos de la comunidad de PHP es un chiste recurrente, ¿no? Algunos ya no programan con PHP porque eventualmente han crecido o en el trabajo les piden otro lenguaje, pero todos tenemos como que eso fue lo que nos unió, ¿no? Y digo, nosotros sí, Ujú. ya no lo dije, pero hace rato que decías de las casi 70, 60 personas, en porcentaje yo creo que unas 40% son PHP, un 30% son JavaScript React y un 5 y 5, el otro por ciento pequeño han de ser Python y Java, ¿no? También tenemos unos Pythoneros y unos llaveros ahí para algunas cosas chiquitas, pero en general pues es PHP y React, que es el mayor, ¿no? El front y el back del producto. Mencionaste brevemente que no eras muy fan de las comunidades. ¿Qué es tu opinión ahora de las comunidades y en qué manera te ha ayudado a ti y a tu equipo a crecer? O qué beneficios has podido ver que puedas recomendar a alguien más involucrarse en una comunidad? Sí, creo yo que hay muy buenas comunidades. Muchos de mis equipos también lo que los he invitado es a que ellos participen y expongan, ¿no? Tanto en la comunidad oficial de PHP como en las comunidades que generamos con las universidades, ¿no? Tenemos convenio y muchas veces nos dicen, Ujú. oye, quisiéramos hacer una visita o que vengan a darnos un taller o que nos den una charla de esto o de lo otro. Y a veces voy yo y a veces les digo, no, ahora quién va, ¿no? Y entonces creo yo que eso les ayuda mucho a dar, ¿no? Dar también de regreso a las universidades locales que están aquí en Querétaro, a darles de regreso ese conocimiento, pues esa nuestra perspectiva como empleados y creadores, ¿no? De soluciones en software. Entonces yo creo que eso es algo que tanto yo como que lo predigo y como que los invito y sí, muchos sí lo son, ¿no? Para mí es parte de un buen líder, que en este caso son mis líderes los que me reportan, tienen que tener buenos skills de comunicación y pues ese gusto, ¿no? Y ellos se les da también, entonces Sí. ellos también lo promueven. Entonces yo creo que eso es parte, ¿no? Ser parte, a veces a las comunidades a lo mejor nada más les ponemos este nombre, ¿no? De las que tienen un nombre y un logo, pero hay muchas universidades que también, incluso los bootcamps que también luego te piden, o incluso ustedes, ¿no? Son de cierta forma una comunidad de la gente que sigue su contenido y hacer Ujú. esto es dar de regreso a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad conozca y a lo mejor algo aprenda, ¿no? A mí me gusta mucho tanto recibir como dar en el contenido hacia las comunidades. Sí, es interesante cómo hay diferentes tipos de comunidades, pero al final ya sea comunidades virtuales o yo soy más fan de las de que uno se puede ir Sí, a conferencias y hay una comunidad, porque creo que hay una diferencia, aunque estoy muy contento que hay muchas comunidades virtuales, pero no hay nada como algo poder ser físicamente, estar ahí y poder convivir. Yo creo que en muchas de las entrevistas que he tenido, comunidades siempre ha sido fundamental en su crecimiento como desarrolladores, como personas y tal, e incluso oportunidades que han tenido, que han surgido mediante comunidades. Así que
Y yo creo que eso es interesante, como cada uno tiene diferentes experiencias con ello. En los años que tienes ya de experiencia, ¿qué recomendaciones darías a un junior? Habíamos comentado también fuera de grabación que hay una etapa de tu carrera donde estabas como junior después de trainer y muy poco pasó, hay unos 4 años tal vez de diferencia, estabas a senior. Y comenté que podía ver en tu trayectoria que tenías esa inclinación a ser líder, a liderar. Y eso es, creo yo, una de las responsabilidades o unas virtudes que tiene un senior. Pero en tu opinión, ¿qué le recomendarías a alguien que está aspirando, que es junior, para poder ascender ya sea mid o senior? Sí, yo creo que tú me lo dijiste, Rafael, y yo no lo pensé, no lo había interiorizado, ¿no? Cuando me dijiste, ay, pasaste muy rápido de junior a senior, o se veía que traías este tema de líder. La verdad es que nunca lo interioricé así hasta ahorita que me lo dijiste, pero es correcto, ¿no? O sea, yo creo que siempre tuve ese deseo, ¿no? Como te platicaba, de ayudar, de enseñar, de participar, de esforzarme, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendaría a un junior? Uno que sea paciente, ¿no? Que sea paciente porque últimamente yo los veo muy desesperados y quieren volverse seniors en un año o con un curso o qué es lo que necesito, ¿no? Y la verdad es que no hay una fórmula mágica para nada, ¿no? O sea, en el crecimiento profesional no hay ningún camino, no existe tal cosa como el plan de carrera o el plan de crecimiento, el cual consiste como un videojuego en el que pasas este nivel y derrotas a este malo y así, y ya entonces automáticamente ya estás en el nivel 2 y en el nivel 3. A veces las cosas se dan rápido, a veces las cosas se dan lento, ¿no? ¿De qué depende? Pues yo pienso que de tus logros y de lo que vas acumulando como tus logros y de cómo atiendes a tus fracasos, ¿no? Tienes que fracasar, definitivamente. Una vez un jefe me dijo esa frase que me dijo, para tener, ¿cómo tienes 10 años de experiencia? Pues haciendo 10 años de experiencia, ¿no? Entonces me decía así como de, ten paciencia. Casi fue lo que me dijo en aquel entonces y se me quedó muy pegado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que hace un junior es cómo atiende los fracasos, cómo se deja caer por ellos o cómo toma las lecciones y cómo los enfrenta pues con la cara en alto y con la cara de pena también, pero ir aprendiendo y no repetirlos 2 veces, ¿no? Como te dije, yo borré aquella vez el menú, una vez borré todo en un Linux en producción, igual por un RM que no debía haber hecho. Y igual, o sea, hoy cada que hago un RM, pues ya lo pienso como recuerdos de Vietnam, ¿no? Entonces lo pego en un blog de notas, lo leo antes de pegarlo y hacerlo ya en la consola, etcétera, ¿no? Entonces, ese yo creo que es parte de intentar no equivocarte 2 veces y poco a poco ir subiendo y pues nada, ser siempre curioso. Ese es algo que a mí me Sí. funcionó, ser curioso y ser dedicado y así poco a poco se fue dando, Rafael. Tú empezaste en Mid Trainer prácticamente solo y ahora tu equipo tiene a alguien como tú y tal vez a otros que pueden ayudarles o ser mentores, como mencionaste, tu responsabilidad es tu equipo. En tu transcurso de tu crecimiento, ya sea no solamente en Mid Trainer, ¿hubo algún mentor o alguien que te motivó, que puede ser, fue alguien que te ayudó a seguir creciendo en tu profesión? Sí, cuando me dejaste esta pregunta en las notas del episodio, la verdad es que pensé en muchas personas, ¿no? O sea, creo que muchos de mis jefes han sido mis mentores. A todos les he aprendido, ¿no? Nunca he tenido un proceso de mentorías tal cual con alguien que vea con el objetivo, ¿no? Pero siempre el objetivo, creo, de mis jefes y mi objetivo para mí ha sido cómo crezco, ¿no? Cómo crezco y cómo te ayudo a que a ti te vaya bien para que a mí me vaya bien, ¿no? O sea, y siempre ha sido esa relación. Entonces, tuve un jefe que me acuerdo mucho de mi primer trabajo en Walmart, que también fue una gran experiencia para mí. Trabajamos para Estados Unidos, me mandan a Estados Unidos y me dicen, hazme un PowerPoint con lo que hiciste. Y yo, ¿cómo que un PowerPoint? Sí, hazme un PowerPoint. Pues yo creo que 2 horas después, aquí está el PowerPoint. ¿Qué es esto? Y le digo, pues el PowerPoint que me pediste, no se explica, regrésate, ¿no? Y así me tuvo, yo creo, una semana con un PowerPoint y estaba frustrado y dije, yo creo que este no es el trabajo para mí, ¿no? Y poco a poco me enseñó, me dijo, es que mira, estos son los PowerPoints que yo hago
para presentar y explicarle la idea a los vicepresidentes de Estados Unidos y que nos den los proyectos, etcétera, ¿no? Me dijo, y un PowerPoint se arma solo y ayúdame a hacer mi PowerPoint, etcétera. Yo creo que pasé 2 meses haciendo puros PowerPoints y no sabes qué gran lección de PowerPoints hoy tengo de cómo comunicar, ¿no? A través de presentaciones. Él fue un mentor que a lo mejor él no lo sabe, pero aprendí mucho de ese. También en MedTrainer tuvimos en algún momento la oportunidad de contratar a uno de los contribuidores de Doctrine, un proyecto que usa Symfony y que también fue colaborador en Symfony y fue mi jefe. También le aprendí muchísimo en la parte de PHP, ¿no? Que descubrí que a lo mejor el PHP que hacíamos pues era muy simple y nos ayudó a llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Entonces la verdad es que también le aprendí muchísimo y todas estas personas. Él incluso me dijo esta cosa que yo desde entonces aplico. Me dijo, los unos a unos tienen que ser semanales, no tienen que ser quincenales ni mensuales, y si no los haces, estás mal, ¿no? Y yo, pero ¿qué le voy a preguntar a alguien cada semana, no? Y es una práctica que se me quedó y que hoy no podría vivir sin ella, ¿no? O sea, ya yo es algo así que me dices, ¿qué recomiendas? Y yo, unos a unos semanales, pero que tú júntate con la persona semanalmente y van a salir los temas. Así no, o sea, hay una estructura, sí, pero aunque no haya nada, si tú te sientas semana a semana, vas a mejorar tu relación y vas a empezar a platicar de cosas tanto cómodas como incómodas que tienen que platicarse, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí las he aprendido mucho de mis mentores, Rafael. Oh, excelente. Ahora hablando con respecto a una de las áreas que ayudas bastante es con las entrevistas. ¿Cuál tú crees que es uno de los errores que son constantes, aquellos que van a una entrevista y que tú ves que siempre van de la manera errónea? ¿O qué recomiendas? ¿Qué es lo que siempre tienden a cometer ese error en una entrevista? La presentación, los primeros segundos son clave, ¿no? Pues somos una generación que Netflix lo dijo, ¿no? Sí, y todos los que vemos contenido en YouTube y sabes lo importante que es la miniatura y el título, etcétera. Entonces, para mí sí es muy, muy importante desde tu currículum cómo esté estructurado. Soy muy, muy picky en ese sentido, ¿no? De cómo cuenta tu historia, cómo están las cosas, qué tiene negritas, qué no tiene negritas. Volvemos al punto de mi jefe de los PowerPoints, ¿no? Como me volvió así de fíjate en el detalle. Y es porque así estamos entrenados, ¿no? O sea, no se trata de que sea mamón el entrevistador, sino un humano normal decide darle clic o no a un programa de Netflix o un video de YouTube por lo que ve, ¿no? Entonces, ese creo yo es primer paso. ¿Y cómo te presentas? Entonces, los primeros 30 segundos, minuto, cómo te preparas, es muy importante, ¿no? Que de cierta forma también sí te prepares en las que tú sabes que son tus fortalezas, tus debilidades, y que tú te presentes como la mejor versión de ti, ¿no? Y que estés seguro de esa mejor versión de ti, porque muchas veces la gente es insegura y no quiere reconocer que hay una mejor versión de ellas, y entonces yo le digo, no cuentes eso, o sea, sí fue no ayuda, ¿sí sabes? O sea, no es como que lo mientas, pero en esta historia que estás platicando, no, de nada sirve que platiques de cuando hiciste ese proyecto que no tiene nada que ver. Ah, ok, buen punto, ¿no? Digo, o sea, si la entrevista fuera de tu tema, esto hace sentido, pero como vamos en este tema, agarra las partes de tu vida profesional que te ayuden, ¿no? Entonces, sí creo yo que muchas personas no saben presentarse bien y esperan, ¿no? Que la otra persona las guíe, y la realidad es que muchas personas que entrevistan no tienen la habilidad de guiarte y poder, así como tú y yo estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Escarbar en las áreas que tiene valor esa persona. Entonces está en ti el hacerlo, ¿no? Entonces eso es, yo creo, de los puntos más importantes. Y hablando con respecto a las presentaciones, que imagino, y lo comentaste claro, que eso fue fundamental para ti para poder comunicar claramente. Y creo que por eso es muy bueno poder tener esas prácticas, porque no es solamente tener en claro la respuesta, sino es tal vez comunicar la respuesta de una manera que se entienda y claramente, ¿verdad? Sin dar tantas vueltas. Bueno, casi para cerrar, ¿qué planes o algunos, comentaste, tienes el podcast, tienes también mentorías, algunos proyectos o algo que tú estás actualmente
por trabajar que pudieras compartir? Yo creo que ahorita es el podcast y en lo que más estoy trabajando. Estoy buscando, yo creo, este año robustecer mi networking, ¿no? O sea, empezar a asistir a eventos presenciales por ahí en un par de semanas. Voy a empezar a ir a la Ciudad de México. Y sí, uno de mis objetivos es a lo mejor dar una conferencia en un evento un poco más grande, ¿no? Que pasar de las universidades a un evento más grande. Yo lo he dicho en muchas entrevistas y a lo mejor aquí te lo voy a volver a confesar, ¿no? Soy una persona que tiene algo de ansiedad, tiene sus inseguridades, etcétera. Entonces también para mí eso es exponerme y dar un paso más de algo que tengo que hacer, ¿no? El fin de semana tuve que leer la segunda lectura de la misa de confirmación de mi hija y luego mi esposa, pues estoy muy nervioso. Me dice, haces un podcast, das conferencias, ¿cómo puedes estar nervioso? Y le digo, pero estos son desconocidos y estos son los papás que me ven cada que voy a las juntas, ¿no? O sea, estos sí son personas cercanas, ¿no? Ya es otro tema, ¿no? Aquí no veo a nadie, entonces quién sabe quién se pueda burlar de mí y eso me da seguridad, ¿no? Entonces sí quiero empezar a buscar algunas conferencias un poco más grandes y empezarme a poner en situaciones más incómodas. El networking, aunque no lo creas, me cuesta trabajo. O sea, los eventos que he ido en el pasado, me quedo así, o sea, no sé ni por dónde empezar. O sea, sí, todavía tengo que salir más de mi zona de confort, Rafael. Bueno, te deseo buena suerte este año. Y para cerrar, ¿dónde quieres que te sigan? Vamos a compartir todos los enlaces, que por cierto, mencionaste un libro del liderazgo. Quisiera compartirlo, así que los enlaces en las notas. ¿Algo más donde prefieres que te sigan? A mí me gustaría que me sigan en el podcast, ¿no? El podcast es, yo creo, el producto que creo, el Chile Mole y Tech, del que más me gusta, el que más yo consumiría. También me pueden seguir en Twitter. En Twitter, como yo me autodescribo y tengo aquí un meme de This is Fine, aquí lo tengo en un cuadro aquí en mi oficina, aquí se ve. Pero un poco lo que yo digo es, me gusta cuando las cosas están ardiendo, me gustan los retos y por eso a veces soy un poco ácido, tal vez no es mi persona real, pero es algo que disfruto también en el trabajo, ¿no? Cuando el trabajo está muy tranquilo y todo está bien, yo me aburro, ¿no? Yo creo que ese es el día que renuncio, porque si no tenemos unos incendios y eso, siento que no estoy aportando valor, ¿no? Entonces, escúchenme en el podcast, síganme en Twitter, soy Mariano Rentería en casi todas las cosas y pues nada, si quieren mandarme algún mensaje o lo que sea, todo lo contesto, todo lo reviso, aunque me tarde. Entonces, estoy abierto a lo que sea. Hay gente que me escribe para cosas randoms y con todo gusto también les contesto, ¿eh? Bueno, Mariano, brevemente, dinos más o menos de la idea del podcast y qué es lo esencial, la idea que tienes tal vez planeado para este año. El podcast se llama Chile, Mole y Tech porque en México tenemos una frase que es Chile, Mole y Pozole, ¿no? Que es un poco de todo. Entonces, bueno, Chile, Mole y Tech busca hablar de cosas de tecnología, pero también cosas alrededor de la tecnología. Por ejemplo, a veces tenemos alguna psiquiatra para hablar de temas de salud mental, que creo que es importante. Tenemos personas de programación, de algún lenguaje, un experto en Java, un experto en Python, un experto en PHP, pero también tenemos personas de cómo es trabajar en Estados Unidos, cómo te mudas a Estados Unidos a trabajar, cómo es trabajar en tecnología en Colombia, cómo es trabajar en tecnología en Argentina, cuáles son los retos, ¿no? Entonces, sí busco traer un poco más la perspectiva. Un inversionista ángel existen en Latinoamérica, ¿qué hacen? Hay exits, un emprendedor, como la historia de ingeniero hasta emprendedor y que vendió su empresa a Twilio, ¿no? Y qué le aprendió, etcétera. Entonces, me gusta conocer a todas estas personalidades. Algunas tienen muchos seguidores, algunas tienen muy pocos, y creo que eso también es lo que me gusta, ¿no? Que son a veces personas no tan conocidas, pero que tienen historias muy interesantes, y pues en general de eso va el podcast, ¿no? De lo que yo vea un tema del nearshoring, ¿no? Que viene, que está interesante, y alguien que esté ahí y que nos platique su perspectiva de esto, ¿no? Si quieren conocer más del podcast de Mariano, así que lo pueden seguir. Vamos a compartir todos los enlaces del libro, como comenté. Así que ahí estén pendientes. Muchas gracias, Mariano, por compartir tu historia. Fue grato poder compartirlo y profundizar en tu desarrollo como líder. Y gracias por lo que haces también por la comunidad en México. Así que, bueno, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de FreeCodeCamp en español. Hasta la próxima.
Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.